estamos en un buen momento y contentos con lo que está pasando. Bueno, hoy estuvieron tocando en México, en Uruguay también en diciembre. ¿Cómo los tiene esto de ir tocando internacionalmente, venir acá por el interior del país? ¿Cómo viste esta gira? Mira, este año vino la gira más larga de Pastillas, que fueron estos 45 días. Estuvimos 13 días en el sur, llegamos y nos fuimos para Chile. Ahí arrancó la gira, que fue Chile, México y Perú. La verdad que nos sirvió a nosotros como banda, como experiencia de viajes tan largos. Sobre todo estamos volviendo a las viejas épocas, porque es ir allá donde no nos conoce nadie, donde no llevamos mucha gente, donde todo es nuevo, nueva cultura también, pero bueno, el entusiasmo de querer mostrar lo que uno hace te lleva a eso y a su vez el camino paralelo, que es seguir tocando acá y seguir con las fechas. Bueno, en este momento estamos en la gira con Urbano, venimos de tocar en Escobar. Ahora hacemos un parate con Urbano porque nos estaríamos yendo a hacer Río Cuarto, Córdoba, Villa María y a full. Así que... ¿Y cómo preparan las listas de temas? ¿Hacen más o menos siempre lo mismo? ¿O se cansan? ¿Esta banda se cansa y van cambiando? ¿O son bastante rutinarias? Mira, las listas las estoy armando yo, no sé si es porque no las quieren armar o por si realmente confían en las listas que yo hago. No, bueno, mira, la verdad que las listas se arman muy a último momento. O sea, por ejemplo, ahora estamos pensando en las listas para este viaje a Córdoba y no sabemos qué vamos a tocar realmente en Atenas, pero sí está en nuestras cabezas más o menos la idea de lista, porque por ejemplo Paradojas es... Dentro de la lista es un 50% de lista prácticamente, entonces es como, después hay que ver qué más se toca. ¿Van a tocar el CD entero en la presentación? No, un 80%. Estamos tocando... Una discriminación de los temas para... Sí, hay temas que tienen climas, que por ahí para este tipo de show no los hacemos. Temores, por ejemplo, estaba Gigante, es el tema que Ale hizo a los viejos, que es súper emocionante, pero no entra en ciertas listas, salvo que haya una sorpresa que Piti agarre la guitarra y se ponga a tocar y lo haga, pero agarramos la parte más rockera del disco y Me parece una fiesta, ¿no? parece una fiesta. Y con respecto al resto de la lista, que estaríamos hablando del otro 50%, vamos luchando de todos los discos. Yo creo que hay temas que no faltan casi nunca, como El Viejo Karma, Ojos de Dragón, ¿viste? Son temas que la gente pide el Sensei, sigue pidiendo el Sensei. Lo hemos hecho hace poco. ¿Por qué no lo tocan tan frecuentemente el Sensei? ¿Fue algo que los cansó a ustedes? No, hubo una época de autocensura, pero tuvo que ver un poco con la masividad muy abrupta de la banda y con sentir que estábamos dando un mensaje y con la necesidad de querer tocar otras canciones, porque digamos, sentíamos que dentro de la lista había temas que se ganaban su lugar y la verdad que el Sensei era una fiesta porque era un tema gracioso, nos cagábamos de risa, pero dijimos, bueno, no, a la hora de armar la lista tenemos otras prioridades. Y ahí es donde te digo lo de la autocensura, porque en un momento hasta lo tuvimos como metodología, es decir, bueno, no toquemos el Sensei, sabemos que la gente lo pide y lo quiere escuchar, pero del otro lado también hay unas cosas para decir, otro mensaje, y apelamos a eso. Y bueno, después ahora lo volvemos a tocar, pero bueno, también es un tema que existe. Es un tema que cobró vida propia y creo que hasta tiene identidad propia. Tiene covers también. Tiene covers, es un tema de muy inconsciente moderno, popular. Todo el mundo tiene una guitarra, lo toca. Mira, yo tengo el recuerdo de estar en Miramar y ir a pedir fecha a un lugar cuando hacíamos las giras en la costa. Y uno dice, ¿son de las Pastillas? O sea, nos hablaba como si fuésemos uruguayos. ¿Y cuándo vinieron de Uruguay? No somos uruguayos. No, yo los conozco por el Sensei, o sea, también se arma como una historia, ¿viste? O una historia paralela. Después de Justo lo con lo que pasó estos últimos años. por ahí pensó que éramos uruguayos por el tema de que cada tanto hacíamos algunos candombes. Pero bueno, nada, las listas van cambiando todo el tiempo y se arman show a show. Y también está bueno ver qué uno quiere tocar en el momento de... O sea, las canciones de Pastillas las queremos tocar siempre y todas, pero quiero decir, en el momento de armar la lista como que va fluyendo y vamos surgiendo las canciones. Bueno, y hablando del último CD, Paradojas, estuvieron con Ale Vázquez, un productor que estuvo con un montón de bandas.
¿Cómo fue esa experiencia? ¿Le sirvió para crecer musicalmente? Sí, la verdad que dimos con la persona indicada. Es la primera vez que vamos a buscar un productor, porque generalmente disco a disco van apareciendo productores, se van armando. Tucán, por ejemplo, que hizo desde el disco rojo hasta versiones, lo hicimos con él y estuvo buenísimo. Después laburamos con Gustavo Iglesias. Bueno, con Vázquez nos pasó de haber escuchado el disco de La Condena de Caín, una banda amiga que nos partió la cabeza cuando escuchamos el disco, de haber escuchado el disco Amigo del Bordo, el último disco. Y nada, lo fuimos a buscar y descubrimos una persona increíble, casi un gurú, o sea. Muy buena onda también, de Nos trajo cosas luz. positivas, ¿no? Nos trajo luz, es una persona que también busca sacar lo mejor de cada uno, o sea, más que alguna, no sé, o sea, no hubo cortocircuitos y creo que nos unió más como banda y sabe transmitir las cosas y si no encontrás lo que estás buscando te ayuda a encontrarlo. Es la primera vez que grabamos un disco encerrándonos en un lugar durante una semana sin volver a nuestras casas donde la cabeza está metida 100% del disco y como experiencia fue increíble. Estamos súper contentos hasta con los resultados. Sentimos que la vara subió y que ahora hay que hacerse valer. Hay que estar al mismo nivel de la vara. Al mismo nivel que la vara. Sí, ya, o sea, cuando hablo de vara hablo un poco de que sentimos que hubo una calidad de audio que subió y sí, mantener o mejorar. Siempre igual nosotros como seguimos buscando, yo creo que el mejorar existe y nuestra búsqueda es la búsqueda en sí misma, así que seguimos buscando. ¿Cuál es la diferencia a la hora de, vos me decís que por ejemplo lo sirvió mucho hacer con Ale, que le sirvió mucho para ser mejores como banda, pero me imagino que al principio aceptar a una persona que se meta en el círculo de la banda y como que empieza a dar indicaciones, seguramente es un poco más difícil o hay que, o lo tuvieron que entender de otra forma quizás a la hora de crear los temas, de tener una influencia, de tener una ayuda para el productor. Sí. Que hay un cambio a la hora de la banda, a la hora de formular todo en realidad, que es un cambio radical. Es un cambio radical, pero es un cambio que lleva un proceso bastante largo, entonces te permite, primero sabíamos que queríamos hacerlo con él, pero quiero decir, desde el día cero hasta que el disco salió, te podría decir que pasó un año y mismo él vino a proponernos otra manera de laburar, porque por ejemplo nosotros teníamos 20 y pico de canciones y ya habíamos laburado 6 que las estábamos ensayando en la sala y cuando él vino y hablamos con él, hubo charlas previas que también nos hizo darnos cuenta que era él la persona indicada y una vez que te entregás y te dejas fluir ya está, o sea, de última puede haber un error o equivocarte, pero en realidad no creo en ese tipo de equivocaciones en realidad, cuando confías. Y me acuerdo que él nos propuso otra manera, dijo no, lo que laburaron, párenlo, quiero escuchar todas las canciones, guitarra y voz, así, pero de fuego que es el formato original de Pastillas, que eso en su momento estábamos acostumbrados. Y la selección de temas surgió de eso, no habíamos tocado ningún tema como vamos a hacer. Nosotros elegimos las canciones del disco escuchando el formato guitarra y voz, porque es donde más descubrís la naturaleza de la canción y si está buena así, va a estar buena de todas maneras. El arreglo tiene que estar a la altura de la canción, pero quiero decir, después hay canciones que surgen por ahí desde algo musical que después la querés reducir a guitarra y voz y no se puede, porque entonces por eso empezamos del cero y como te decía, el laburo con Vázquez fue buenísimo y fue un laburo largo, entonces ya no es algo que haces en una semana y que en la mitad de la semana podés decir, uy no sé si venimos bien, o sea, tenés que estar convencido. Es un laburo muy largo, un proceso muy largo y está buenísimo. Y pasa lo mismo con los discos, pasa lo mismo, nos reescuchamos y o sea, estamos súper contentos de lo que hacemos y lo que sentimos que hay que cambiarlo se cambia y hay que estar abierto al cambio, pero la verdad que este disco como experiencia de banda fue increíble. Bueno, también vienen con una trilogía de como álbumes conceptuales, se podría decir, de crisis, desafíos y paradoja. Crisis como que habla más o menos de crisis, también de desafíos. ¿Y cómo piensan esto? ¿Piensan primero vamos a hacer un CD que hable de desafíos
y hacen los temas, o justo ven que todos los temas que tenían en esa época, ven que los une el hilo más o menos de desafíos, y ahí va parte del concepto del álbum. Bueno, mira, hasta Crisis, los discos de Pastillas contaban historias, un gran porcentaje, y con Crisis viene lo conceptual, de armar un disco del arte, tenga que ver con las canciones, y empezar a cranear. Por eso en Crisis los temas terminan siendo preguntas, uno agarra el arte de tapa. Con Crisis primero refleja un poco los opuestos complementarios, y bueno, a cada tema le pusimos una pregunta. Entonces tratamos de encerrar un poco las canciones con el arte y lograr que sea un disco conceptual. Después pensamos en que sin crisis no hay desafíos, nace desafíos que en vez de ser opuestos complementarios es la unidad, y dejan de ser preguntas y son afirmaciones con signo de exclamación cada tema. Y era, bueno, la obra era Crisis y Desafíos. Gracias. La obra era Crisis y Desafíos y... Para mami. Perdón, cambio de caramelo. Bueno, y la obra era Crisis y Desafíos y de repente nace Paradojas, que arma como una trilogía donde representamos a Crisis con lo que es la búsqueda, desafíos en la experiencia, y llegamos a Paradojas, que es el estéreo. Y mismo grabando el disco empezamos a ver paradojas todo es una paradoja, ¿viste? La maternidad es una paradoja. Hay un tema de paradoja que se llama ansiedad, y de repente es un tema paradójico en sí mismo porque dice a toda velocidad, ¿viste? Habla de la ansiedad de la ciudad, pero es una samba súper lenta. Claro, hasta la tapa del sí, el cubo ese que no es cubo. El cubo imposible, sí. Bueno, acorralado en la inercia, más paradójico que eso. Mismo el disco, en realidad, un posible nombre era Contradicción, porque el disco encerraba muchas contradicciones. Absolutismos es un tema que mismo se plantea contradicciones dentro de las letras mismas de Pastillas, que la costumbre va a matar el placer, no creer que la costumbre va a matar el placer, de creer en la democracia, un montón de cuestiones que se cantan en un momento y absolutismos que antes servían y hoy no deben servir. La verdad que es un disco que encierra contradicciones. Bueno, también ahora con el tema de la familia, ¿cómo se ven ahora desde cuando eran jóvenes, hace 13 años atrás, y ahora con familias en la gira, extrañan las familias, tratan de hacer giras menos largas para estar más tiempo en la casa? ¿Cómo les lleva eso? Sí, aparte lo estamos mirando con la familia, entonces sí, hay que adaptarse un poco a los cambios. Uno ya deja de ser uno para saber que hay otra persona que depende de uno, y dentro de repente el mecanismo en que funcionan las cosas es otro. Pero no, sí, o sea, el proyecto sigue así con esa búsqueda y la gana de seguir tocando, y por ahí lo que va cambiando es un poco el armado de giras. Yo, por ejemplo, en vacaciones de invierno fuimos a tocar a Mendoza, y me llegué a vacaciones de invierno a Mendoza tratando de unificar un poco las dos cosas. Pero sí, ya hay varios chicos, varios hijos en Pastillas del Abuelo, y hay que adaptarse al cambio. Bueno, y también volviendo al CD, está en el interior del CD, hice como está dedicado al Negro García López. ¿Ustedes tuvieron un vínculo con el Negro? ¿Cómo fue eso? La idea. Sí, bueno, mismo nosotros, el lugar donde actualmente estamos ensayando, que es un estudio que alquilamos para ir ensayando a veces por semana, lo conocimos por el Negro. Me acuerdo que en esa época él hacía un CD vivo donde invitó a varios artistas, y ya Piti cantaba un tema del disco, esta vez invita al Negro, y me acuerdo, aparte es un tipazo y lo que transmite como persona, y me acuerdo que nos dijo, no, venga toda la banda, y él, en el medio del show nos subimos todos a tocar, hicimos Pobre Juan, no, la verdad que fue increíble, y bueno, y vino a tocar un montón de shows, aparte que se subía al escenario y desplegaba su magia, Sí. lo que hacía con la guitarra era increíble, y bueno, eterna admiración. La pregunta del CD del barrio, ustedes lo presentan en el Teatro Ciego, y es como
como algo innovador para una banda, ¿no? que presenta un civil en un teatro ciego, es como algo extraño. ¿Por qué decidieron innovar? ¿Qué fue el No, en realidad el disco es el cierre de la etapa. Nosotros, porque bueno, entre Desafíos 2011 y 2015 Paradojas, pasaron 4 años donde justamente nos dedicamos a hacer la obra de teatro ciego. La presentamos en la trastienda y cuando estábamos cerrando la etapa decidimos grabar el disco para culminar por lo menos con materializar toda esa etapa nuestra. Mismo la obra son las canciones con diálogos arriba y efectos que si uno escucha el disco no, en el disco están solo las canciones. Uno escuchando el disco no puede percibir la obra, pero bueno, mismo hasta facilitó, grabar ese disco nos permitió que la obra continuara sin nosotros tocando en vivo. La obra se siguió haciendo en teatro ciego y el disco fue para cerrar una etapa. Nosotros en realidad el disco es posterior a la presentación de la obra y la verdad que fue una etapa emocionante. Nos alejamos un poco también de la masividad, pero era una búsqueda más desde lo artístico y creativo que nos encantó hacer. La canción Las Paces, de Barrio Sus Puños, habla del barrio, habla de las diferencias, ¿no? entre la gente a la hora de hablar de los clubes, ¿no? A la hora de... Tal cual, la no violencia como eje de canción. Bueno, el Barrio Sus Puños, toda la obra, todo lo que es la lírica, las letras son hechas por Alberto Sueiro, que son la canción que dio, Loco no discriminés, Dos Temones. En su momento, las primeras canciones de Bonavena iban a parar una película, que al final la película no se hizo, y después se completó. Mismo El Barrio Sus Puños es un poema que está en un libro de Fabricar Empedrado. Y bueno, dentro de las canciones que se agregaron para poder completar la obra está toda esa parte de Huracán, el fútbol, la rivalidad, por ejemplo Rico Bonavena con el Bambino, que eran súper amigos, y era uno de Huracán, San Lorenzo. Bueno, Las Paces sí, la verdad que es un mensaje súper positivo, de algo que hay que parar inmediatamente, que es la violencia del fútbol. Y es un tema que lo escuchás y te emociona, que la familia, que tu mejor amigo puede ser de Boca y vos ser de River, o sea que esa rivalidad, pero existe. Es ficticia la rivalidad porque vos no vas a tener una pelea con un amigo por ser de diferente equipo, porque obviamente el afecto por ahí es superior. No, bueno, pero te podés pelear por música, que escuchás, o sea, temas para pelea existen ciertos, pero que no se lleven a ese extremo de la violencia, o sea, saber cuándo parar. Mira, otro mensaje que tiene Hay esta un relación. video del Flaco Espineta que se hizo viral en Facebook hablando de cuidar al otro en la cancha y de cómo se pelea. Es importantísimo, o sea, porque aparte es un camino que es de ida y si no sabes frenar y encontrar, no sé, un cambio de paradigmas, o sea, entender un poco que ese es el camino y como mensaje la verdad que es súper positivo. Yo que no soy tan futbolero, a mí el tema me encanta. ¿De qué equipo sos? De Racing. Heredado por mis viejos. Bueno, mi hijo lo hice de Racing y ahora es de Boca. Duró poquito. Y lo llevaron a la Bombonera y no pudo aguantar la emoción de hacerse vida. Sí, a veces sí. Bueno, nos vamos despidiendo. Muchas gracias, Santiago, por la entrevista y por la buena. No, gracias a ustedes por el espacio y bueno, los esperamos a todos en Atenas el 19 de agosto. ¿Algún mensaje para los fanáticos de Villa del Abuelo? Algo que les quieran dejar previo al recital del 19? Que nada, que fluya todo, que sean felices y que disfruten de la música, que es sanadora y